Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena Morales, tengo 34 años y jamás olvidaré el susurro de mi marido aquella noche: quédate callada, aquí se han reunido personas decentes. Sus palabras fueron cuchillas en la garganta, justo cuando me disponía a decir algo en aquella mesa llena de rostros brillantes y copas de cristal. Sentí como el aire se me escapaba del pecho, como si todo mi cuerpo se encogiera bajo su mirada de vergüenza disfrazada de cortesía. La conversación siguió como si nada, pero yo ya no estaba ahí, solo oía un zumbido lejano, un eco doloroso repitiendo su frase en mi cabeza. Mientras los demás reían, yo mordía mi lengua con fuerza, sabiendo que un gesto en falso podía convertirme en el espectáculo de la noche. En ese instante, entendí que no estaba casada con un hombre, estaba encadenada a una apariencia. Era la cena anual de la asociación empresarial más importante de Madrid, y yo había preparado mi mejor vestido para acompañarle, uno rojo oscuro, sobrio, elegante, elegido con esmero tras semanas de dudas. La alfombra del salón parecía hecha para pisarla con miedo y cada lámpara de cristal colgaba como testigo silencioso del poder. Los camareros deslizaban bandejas de mariscos y vinos caros entre las mesas, mientras los invitados intercambiaban elogios con sonrisa ensayada. Yo apenas respiraba, procurando no estorbar, no fallar, no ser la nota disonante entre tanto apellido ilustre. Pero por dentro, deseaba que Javier me tomara de la mano y me recordara que yo también merecía estar allí. Me casé con Javier Llorente hace 8 años, cuando yo todavía creía que el amor podía equilibrar cualquier diferencia. Él era un empresario exitoso, acostumbrado al lujo desde la cuna, heredero de una de las mayores fortunas del país y educado entre colegios privados y veranos en Ginebra. Yo lo admiraba, me deslumbraba su seguridad, su manera de hablar del mundo como si todo le perteneciera. A su lado, me sentí por un tiempo parte de algo más grande, como si pudiera transformarme. Pero con los años, comprendí que no me había casado con un hombre, sino con un estatus que nunca me incluiría del todo. Yo, en cambio, crecí en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, rodeada de trigales y madrugones, hija de un panadero que amasaba con las manos heridas y una maestra que recitaba a Machado mientras cocinaba lentejas. En mi casa no había lujos, pero sí respeto, palabras sinceras y una dignidad que jamás me hizo sentir pobre. Fui la primera en estudiar en la universidad, con becas y trabajos de medio tiempo, y cada logro lo celebraba con lágrimas y cartas de mis padres. Años después, cuando conocí a Javier, pensé que esa historia le parecería admirable. Me equivoqué, para él, era solo una anécdota pintoresca. Desde el principio, la familia de Javier me hizo sentir que no pertenecía a su mundo, aunque nunca lo dijeron abiertamente. Lo insinuaban con miradas al menú cuando pedía lo que no debía, con correcciones disfrazadas de consejos y con silencios incómodos cuando hablaba de mi familia. Su madre, elegante como una estatua de mármol, me preguntó una vez si me resultaba difícil entender el arte moderno. Su hermana, Lucía, se burlaba de mi acento cada vez que podía. Y aunque Javier nunca las detuvo, siempre me decía que no me lo tomara tan a pecho, que eran cosas sin importancia. En público, Javier era encantador, ese tipo de hombre que sabe cómo brillar sin opacar, que saluda a todo el mundo por su nombre y hace reír hasta al camarero. Yo lo veía moverse entre los empresarios como un rey en su corte, impecable, seguro, admirado por todos. Me tomaba del brazo, me presentaba como su maravillosa esposa y me sonreía como si fuésemos felices. Pero en privado, su voz se volvía más baja, más cortante, y cada elogio que recibía se transformaba en una razón para recordarme que sin él yo no sería nadie. Lo peor es que por años lo creí. Pasé semanas eligiendo el vestido adecuado, practicando cómo comportarme y repasando el protocolo con la intensidad de una estudiante antes de un examen. Leí artículos sobre modales en cenas formales, miré vídeos de oratoria y hasta contraté una asesora de imagen sin que Javier lo supiera. Quería que se sintiera orgulloso de mí, que no tuviera que justificarse por llevarme. Soñaba con que esa noche fuese diferente, con que por fin él me viera como una igual. Pero el esfuerzo solo sirvió para disfrazar una verdad que ya empezaba a asfixiarme. Al llegar al banquete, sentí como decenas de ojos me examinaban de arriba abajo,
como si intentaran descifrar qué hacía yo en medio de tanta élite. Cada paso sobre el mármol era una prueba, cada sonrisa un reto, y cada gesto debía ser medido al milímetro. Algunas mujeres me saludaron con cortesía distante, como si les molestara tener que fingir amabilidad. Los hombres, en cambio, me miraban con esa mezcla de curiosidad y condescendencia que duele más que el desprecio abierto. Y allí estaba yo, apretando los dientes y fingiendo que no notaba nada. Una mujer se acercó a Javier, alta, rubia, con un vestido que valía más que mi sueldo de un año, y le dijo: «Qué gesto tan noble el tuyo, traerla contigo». Lo dijo con una sonrisa dulce, pero sus ojos me atravesaron como puñales envenenados. Javier soltó una risa ligera, como si la broma le hiciera gracia, y luego me miró de reojo, evaluando mi reacción. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si el aire se volviera más denso de repente. Pero no dije nada, solo asentí con una sonrisa vacía que me dolió en los labios. Javier se rió del comentario y me pidió, con una sonrisa forzada, que no dijera nada inapropiado durante la cena, como si mi sola presencia pudiera avergonzarle. Su tono era bajo, pero firme, con esa falsa dulzura que ya conocía tan bien. Me lo dijo entre dientes, sin mirarme del todo, como si le costara recordar que estábamos casados. Yo asentí sin fuerza, sintiendo como cada palabra suya pesaba más que la anterior. Me tragué mi orgullo como tantas otras veces, creyendo que aún era posible salvar algo. Cuando intenté participar en una conversación, mencionando un dato que había leído sobre economía social, Javier me interrumpió con una carcajada seca y se inclinó hacia mí para susurrarme al oído: «Quédate callada, aquí se han reunido personas decentes». Fue en ese instante, justo en medio de las risas ajenas y las copas alzadas, que algo dentro de mí se quebró para siempre. No fue solo la humillación, sino la frialdad con la que lo dijo, como si de verdad creyera que yo no valía nada. Sentí el corazón encogerse, y supe que jamás olvidaría ese momento. Porque ese fue el instante exacto en que dejé de amarle. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas, pero tragué el orgullo como si fuera una piedra afilada atravesando mi garganta. No iba a darle el gusto de verme débil delante de sus colegas, no esa noche, no después de todo lo que había soportado. Respiré hondo, agarré la copa con fuerza y fingí que nada me dolía. Escuchaba voces alrededor, pero ya no distinguía palabras, solo ruido, solo ecos. Mi única meta era sobrevivir hasta el postre sin derrumbarme. En ese instante, vinieron a mi mente todas las veces que me había hecho sentir pequeña, cuando corrigió mi forma de hablar en casa de sus padres, cuando ocultó que yo trabajaba, cuando se burló de mi vestido en aquella gala. Cada uno de esos momentos parecía lejano, pero esa noche, todos regresaron como fantasmas a recordarme quién era yo para él. No su igual, no su compañera, sino una figura decorativa que debía mantenerse callada. Me odié por haber aguantado tanto tiempo creyendo que el amor todo lo justificaba. Pero ya no era una joven ingenua, era una mujer al borde del límite. Esa noche, algo dentro de mí cambió, sin ruido, sin palabras, como un cristal que se agrieta en silencio antes de romperse por completo. Decidí que no volvería a permitir que nadie me humillara así, ni siquiera el hombre con el que compartía mi cama. No sabía aún cómo lo haría, pero supe que el principio del fin acababa de empezar. Me juré que, a partir de ese momento, cada lágrima sería convertida en fuerza. Y lo más importante, no volvería a avergonzarme jamás de ser quien soy. Justo cuando pensaba que nada más podía suceder, el presentador del evento subió al escenario y anunció que una persona especial hablaría sobre emprendimiento social. Todos aplaudieron con cortesía, distraídos, sin esperar nada relevante. Yo seguía inmersa en mis pensamientos, deseando que la noche terminara de una vez. Pero entonces, algo en su voz me hizo levantar la cabeza. Estaba diciendo mi nombre. «Señoras y señores, recibamos a Elena Morales», dijo. Y el mundo se detuvo. Cuando mencionó mi nombre, Javier giró la cabeza lentamente, con una expresión que nunca antes le había visto: pánico. No sorpresa, no molestia, sino verdadero pánico, como si de pronto alguien le hubiera arrancado la máscara frente a todos.
su mandíbula se tensó, su sonrisa se borró, y sus ojos buscaron los míos como si quisiera detenerme sin palabras. Yo lo miré fijamente, con la calma de quien ya no tiene nada que perder. Me puse de pie, sintiendo como cada paso me devolvía una parte de mí que había perdido. Durante años, había trabajado en secreto en una fundación para mujeres en situación vulnerable, una idea que nació de mis propias heridas. Aprovechaba mis ratos libres, mis fines de semana, y todo el dinero que Javier no controlaba, para ayudar a mujeres como yo. Nadie en su mundo lo sabía, porque él jamás se interesó por lo que yo hacía más allá de su círculo. Lo construí en silencio, con pasión, con convicción, con la certeza de que algún día ese proyecto sería mi escudo. Y ahora, por fin, ese día había llegado. Mis piernas temblaban, pero cada escalón que subía era un paso lejos de la mujer invisible que había sido. Sentí todas las miradas clavadas en mí, pero por primera vez no me importaron, porque estaba allí por mérito propio. Al tomar el micrófono, mi voz sonó clara, firme, como si hubiera estado esperando toda la vida por ese momento. Busqué entre la multitud el rostro de Javier, que me miraba sin saber dónde esconderse. Y entonces comencé a hablar. Hablé de mis orígenes humildes, de cómo el esfuerzo y la educación transformaron mi vida, sin adornos ni falsas modestias. Conté cómo mi padre me enseñó el valor del trabajo honesto y cómo mi madre me hizo amar el conocimiento como un arma contra la injusticia. Recordé los años de becas, las noches estudiando sin calefacción, los primeros rechazos por mi acento o mi apellido. Y confesé que durante mucho tiempo creí que debía avergonzarme de todo eso. Pero ya no más. A medida que hablaba, la sala se fue quedando en silencio absoluto, como si cada palabra rompiera una capa de hipocresía suspendida en el aire. Vi cómo algunas mujeres asentían discretamente, como algunos hombres bajaban la mirada con incomodidad. Mis palabras no eran un ataque, eran una verdad largamente callada, una declaración de dignidad. Y mientras hablaba, yo misma me descubría, más fuerte, más libre, más viva. Nadie interrumpía, nadie fingía cortesía. Me estaban escuchando de verdad. Revelé que la fundación que había creado había ayudado ya a más de 3.000 mujeres a crear sus propios negocios, sin depender de ningún apellido, fortuna ni marido. Mostré cifras, casos, testimonios reales que hablaban de superación, de libertad económica, de vidas reconstruidas. Fue entonces cuando la sala, que me había recibido con condescendencia, empezó a transformarse. Unos aplaudieron tímidamente, otros se miraron incómodos, pero ya no podían ignorarme. No era solo la esposa de Javier Llorente, era Elena Morales. Muchos de los presentes se pusieron de pie para aplaudirme con admiración, y ese sonido fue como una caricia inesperada tras años de silencio forzado. Vi rostros que antes me evitaban ahora llenos de respeto, y comprendí que, por primera vez, no era yo quien debía sentirse fuera de lugar. Algunos incluso se acercaron tras el discurso para felicitarme, preguntarme más, pedirme contacto. Yo les sonreía, con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Y en medio de esa ovación, supe que había comenzado una nueva etapa. Al mirarle, vi su cara desencajada por la vergüenza y el miedo, como si la estructura perfecta de su vida comenzara a desmoronarse delante de todos. Ya no era el hombre seguro que dominaba cada espacio, sino alguien que no sabía dónde poner las manos ni cómo sostener la mirada. Intentó aplaudir, pero lo hizo tarde, torpemente, como si su cuerpo no le obedeciera. Y en ese gesto, por fin vi su verdadera talla, no era grande, solo estaba bien disfrazado. Esa noche, la máscara se le rompió sin remedio. Varios periodistas se acercaron para entrevistarme, y mi nombre comenzó a aparecer en titulares que jamás imaginé ver. Elena Morales emociona con un discurso sobre superación y dignidad, decía uno. La mujer detrás de una fundación que transforma vidas, titulaba otro. Las cámaras, que antes se giraban hacia mí solo por ser la esposa de alguien, ahora me buscaban por lo que yo había construido. Javier observaba desde la sombra, reducido a un silencio que por fin le hacía justicia. Javier intentó acercarse a mí con una sonrisa forzada, como si aún tuviera el control de la narrativa, como si pudiese fingir que todo estaba bien.
Se inclinó para decirme que había estado increíble, pero yo di un paso atrás, manteniendo la distancia con elegancia. No hubo escándalo, no hice una escena, solo lo miré a los ojos y le agradecí con frialdad por haberme inspirado. Sus mejillas se tensaron, su mirada se apagó, y por primera vez no tuvo una respuesta preparada. Porque ya no jugábamos en el mismo tablero. En el coche, guardamos un silencio absoluto que lo decía todo, como si las palabras hubieran perdido su utilidad entre nosotros. Javier conducía rígido, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos sobre el volante, mientras yo miraba por la ventana, sintiéndome extrañamente libre. No me pidió explicaciones ni hizo preguntas, quizás sabía que cualquier intento sería inútil. Por dentro, yo repasaba cada segundo del evento como quien reconstruye una escena de crimen. Algo había muerto esa noche, y no pensaba resucitarlo. Al llegar, le pregunté sin rodeos si se sentía orgulloso de haberme llamado indecente, frente a todos, con la misma frialdad con la que él solía hablarme. No gritaba, no lloraba, solo buscaba una respuesta honesta después de años de mentiras sutiles. Él desvió la mirada, murmurando algo sobre malinterpretaciones, como si mi dolor fuera un malentendido más. Pero ya no era la mujer que aceptaba medias verdades. Le dije que esa noche había sido la última vez que me callaba por él. Respondió que solo quería evitar que hiciera el ridículo, como si proteger su imagen justificara aplastar la mía. Usó ese tono condescendiente que tantas veces me había hecho dudar de mí misma, pero esta vez no surtió efecto. Le miré sin pestañear, y le dejé claro que quien había quedado en ridículo había sido él, por no saber valorar a quien tenía al lado. Intentó cambiar de tema, minimizar lo ocurrido, pero era tarde. El respeto que aún quedaba entre nosotros se rompió para siempre. Dormí en el sofá aquella noche, no porque él me lo pidiera, sino porque no podía soportar estar bajo el mismo techo sin una barrera física. Sentí el frío del cuero bajo la manta delgada, pero fue un frío liberador, casi necesario. Mientras él dormía en nuestra cama vacía, yo comencé a imaginar una vida sin sus reglas ni sus límites. No tenía aún un plan, pero por primera vez no sentía miedo. Sentía alivio. Al día siguiente, comprendí que ese matrimonio ya no tenía salvación, que ni el amor ni el pasado eran excusas para seguir permitiendo humillaciones. Miré las fotos enmarcadas del salón, los regalos de boda, los trofeos de su ego, y ya no me reconocí en ninguna parte. No se trataba de un error puntual, sino de una historia construida sobre desigualdad y silencios impuestos. Tenía que soltarlo todo para poder respirar. Y decidí que lo haría. Empecé a dedicar todo mi tiempo a la fundación y a estudiar un máster en dirección empresarial, con una determinación que nunca antes había sentido. Invertí en mí como nunca había invertido nadie, porque sabía que mi futuro dependía solo de lo que yo estuviera dispuesta a construir. Dormía poco, comía a deshoras, pero cada día me sentía más viva. Cada logro, por pequeño que fuera, era una victoria sobre años de invisibilidad. Ya no buscaba aprobación, buscaba propósito. Mi trabajo empezó a ser reconocido en toda España y recibí premios importantes que, por primera vez, llevaban mi nombre y no el de un marido famoso. Me invitaban a congresos, mesas redondas, encuentros de liderazgo femenino, y cada invitación era una prueba de que estaba haciendo las cosas bien. Mujeres de todo el país escribían para contarme sus historias, buscaban consejo, inspiración, respaldo. Yo les respondía una a una, recordándoles que no estaban solas. Y cada mensaje suyo me devolvía la fuerza que años atrás me habían quitado. Su empresa comenzó a tener problemas financieros mientras la mía crecía en silencio, sostenida por valores que él nunca entendió. Empezó a aparecer menos en eventos, evitaba hablar de mí, y cuando alguien lo hacía, desviaba la conversación con una sonrisa tensa. Su círculo de confianza se redujo, y muchos de sus socios comenzaron a mirarlo con desconfianza. Yo no hice nada para provocarlo, el tiempo se encargó de poner cada cosa en su lugar. Y él, acostumbrado a ganar sin esfuerzo, no supo cómo resistir la caída. Supe que estaba saliendo con una joven modelo, una chica 20 años menor, que exhibía en redes como trofeo de reafirmación.
También escuché que hablaba mal de mí a sus socios, que decía que yo me había aprovechado de su apellido para ascender. No me dolió, me dio pena, porque era evidente que aún no había entendido nada. Su discurso era el de un hombre herido por el orgullo, no por el amor. Y yo ya estaba en otro nivel, uno donde su voz ya no tenía eco. Fui yo quien pidió el divorcio, sin lágrimas, sin súplicas, sin necesidad de explicarle nada. Le entregué los papeles con calma, en una sala neutral, frente a abogados que ni se miraban entre sí. No discutí por bienes, no reclamé nada, solo quería cerrar esa puerta con dignidad. Él intentó alargar la reunión, buscando alguna reacción, pero no la encontró. Porque yo ya me había ido mucho antes de irme. Javier intentó negociar, temiendo perder prestigio, proponiéndome arreglos que beneficiaran su imagen pública. Me ofreció una fundación conjunta, ruedas de prensa, incluso un testimonio compartido. Pero yo le respondí con firmeza que no tenía interés en asociarme con alguien que desprecia a las personas humildes. Su rostro se tensó de rabia contenida, y por primera vez comprendió que ya no tenía poder sobre mí. No necesitaba vengarme, el simple hecho de decir no ya era suficiente. Con el divorcio firmado, me mudé a un ático en el centro de Madrid, amplio, luminoso, con estanterías llenas de libros y paredes aún por llenar. Decoré cada rincón como quise, sin pedir opinión, sin esperar aprobación, construyendo un espacio que me reflejara. Dormí en paz, me despertaba con energía, y por fin sentía que vivía una vida mía, sin concesiones. Era el comienzo de algo nuevo, y no tenía miedo. Por primera vez, me sentía dueña de mi destino. Compré mi propia oficina y contraté a mujeres que habían salido adelante gracias a la fundación, creando un equipo sólido y comprometido. Cada una tenía una historia distinta, pero compartíamos el mismo fuego en los ojos, el deseo de cambiar realidades. Nos apoyábamos, crecíamos juntas, aprendíamos unas de otras como hermanas de batalla. Convertí el lugar en un refugio y en una trinchera, donde nadie era menos por su pasado. Y así, día a día, construíamos algo que ningún hombre podría controlar. Mis proyectos fueron reconocidos en Europa y América Latina, y recibí invitaciones para colaborar con organismos internacionales. Viajes, conferencias, alianzas estratégicas, todo empezó a fluir con una naturalidad que antes parecía imposible. Pero nunca olvidé de dónde venía, y en cada intervención hablaba de Castilla-La Mancha, de mis padres, de mi verdad. No me perdí en el brillo del éxito, lo usé para alumbrar a otras. Y cuanto más lejos llegaba, más firme se volvía mi raíz. Un día, Javier apareció en mi oficina, derrotado y desesperado, con el traje arrugado y la mirada hundida, como si el tiempo lo hubiese desdibujado. Pidió verme sin cita, sin anuncio, como quien ya no tiene orgullo ni excusas. Al principio pensé que era una broma, pero al verle de pie, tambaleante, comprendí que algo en él se había roto del todo. Lo hice pasar, no por compasión, sino por respeto a mi historia. Y cuando se sentó frente a mí, supe que no venía a atacarme, sino a pedir ayuda. Me pidió que invirtiera en su empresa, que estaba al borde de la quiebra, que podía ser una alianza estratégica y beneficiosa para ambos. Habló de sinergias, de reputación, de cifras que ya no impresionaban a nadie, mucho menos a mí. Intentó usar un tono profesional, pero la voz le temblaba y evitaba mi mirada como un niño pillado en falta. Yo le escuché entera, sin interrumpir, dejando que agotara su discurso. Y cuando terminó, solo me incliné ligeramente hacia él y le respondí con la verdad que nunca quiso oír. Le dije que no tenía interés en asociarme con alguien que desprecia a las personas humildes, que los números no borran el daño, y que la dignidad no se negocia. Javier se quedó en silencio, como si no comprendiera que mi negativa no era por orgullo, sino por principios. Le expliqué que una empresa sin valores no es sostenible, y que yo ya no invertía en lo que no creo. Vi cómo tragaba saliva, herido en lo más profundo de su ego. No había rabia en mis palabras, solo claridad. Días después, su empresa fue absorbida por un fondo que llevaba meses negociando silenciosamente, dirigido por mí. Era una operación legal, limpia,
estratégica y necesaria para salvar los empleos que él había puesto en riesgo por su soberbia. No lo hice por venganza, sino por justicia y visión de futuro. Cuando se enteró, me llamó varias veces, pero no respondí. Ya no tenía nada que decirle. Fui nombrada presidenta del nuevo consejo directivo, y en la primera reunión, Javier fue citado para comunicarle su despido. Entró en la sala con el gesto cansado, sabiendo lo que venía, pero sin la dignidad de asumirlo. Yo lo miré a los ojos, sin odio, solo con la serenidad de quien ya no teme a nada. Le agradecí su tiempo en la empresa y le deseé suerte en su próximo camino. Y en ese instante, supe que por fin había recuperado el control de mi vida. Lo miré a los ojos mientras le decía, ahora sí, puedes quedarte callado, devolviéndole, sin gritos, aquella frase que me partió el alma años atrás. Fue un instante breve, pero eterno, en el que todo el dolor se transformó en fuerza y todo el silencio en poder. Javier bajó la mirada, derrotado, sin palabras, sin escudos, como un eco de sí mismo. Salió de la sala con pasos lentos, como si cada uno pesara más que el anterior. Y yo me quedé de pie, firme, en paz. La prensa habló de mí como una de las mujeres más influyentes del país, no solo por el éxito empresarial, sino por mi historia de superación. Me llamaban ejemplo de resiliencia, voz de las que no tienen voz, y cada titular era una señal de que mi lucha había valido la pena. No busqué ese reconocimiento, pero lo recibí con humildad y compromiso. Sabía que el respeto verdadero no se exige, se construye. Y el mío estaba cimentado sobre cicatrices que ya no dolían. En un evento benéfico conocí a Andrés, un periodista honesto y apasionado, que no me miraba como símbolo, ni como trofeo, sino como persona. Hablamos durante horas, no de empresas ni de logros, sino de libros, infancia, música y heridas sanadas. Su mirada no juzgaba, solo escuchaba, y su presencia era tan sencilla como verdadera. No fue un flechazo, fue una conexión lenta, pero real. Y por primera vez, sentí que podía volver a confiar. Andrés nunca me juzgó por mi pasado, admiraba mi fuerza, pero también aceptaba mis dudas, mis silencios, mis días grises. No intentaba salvarme ni corregirme, me acompañaba. A su lado, aprendí que el amor no es control ni sacrificio, sino libertad compartida. Caminábamos juntos, sin jerarquías ni máscaras, sin necesidad de fingir. Y cada día con él era un acto de reconciliación conmigo misma. Aprendí a perdonarme por haber permitido tanto desprecio durante años, entendiendo que la culpa no era mía, sino del miedo que arrastraba. Dejé de reprocharme por no haberme ido antes, y comencé a valorar la mujer en la que me había convertido. Perdonar no era olvidar, era dejar de cargar con cadenas que ya no me definían. Me miré al espejo y, por primera vez, vi a Elena entera. No perfecta, pero libre. Empecé a dar conferencias motivacionales a mujeres en situaciones similares, compartiendo mi historia no como ejemplo, sino como posibilidad. Hablaba con la voz que una vez me fue negada, y veía cómo otras la recuperaban también. Cada testimonio, cada lágrima, cada abrazo al final de una charla me recordaba por qué seguía adelante. Ya no era solo mi camino, era un puente para muchas. Y eso le daba sentido a todo. Recibí una carta suya pidiendo perdón por todo el daño causado, escrita con una sinceridad que no esperaba. No justificaba nada, no pedía segundas oportunidades, solo admitía su cobardía, su soberbia, su incapacidad de amarme como merecía. Decía que había tardado en entender lo que perdió y que yo no tenía obligación de leerle. No lloré, pero algo en mi pecho se aflojó al terminar de leer. Era tarde, pero al menos, era verdad. Le deseé suerte, pero dejé claro que nuestro capítulo estaba cerrado, sin rencor, sin nostalgia, solo con la serenidad de quien ya no espera nada. No respondí con largos discursos, solo unas líneas firmes donde agradecía su carta, pero también reivindicaba mi distancia. No necesitaba castigarle, ni redimirle, porque ya no era parte de mi historia presente. Le deseé paz, pero lejos. Y con eso, se cerró la última puerta del pasado. Volví a acercarme a mis padres y a mis raíces,
a quienes había descuidado durante años intentando encajar en un mundo que no era el mío. Volvimos a sentarnos juntos a la mesa, a reírnos sin máscaras, a hablar de cosas sencillas que tanto había echado de menos. Recuperé a la Elena niña, la que corría entre campos y creía que el amor no duele. Les pedí perdón por alejarme, y ellos solo me abrazaron. Nunca me habían juzgado, solo esperaban mi regreso. Fui nombrada hija predilecta por el ayuntamiento de mi localidad natal, y al recibir ese reconocimiento, no pude evitar las lágrimas. Caminé por las calles de tierra que una vez soñé dejar atrás, pero esta vez con orgullo, con gratitud, sin vergüenza. Me encontré con maestras, vecinas, amigas de la infancia que me recibieron como una más, no como una figura pública. Allí nadie me preguntó por premios ni negocios, me llamaban nuestra Elena. Y ese fue el aplauso más sincero que he recibido. Ya no era la mujer insegura que necesitaba validación ajena, era libre, consciente de su valor, dueña de cada elección. No me vestía para agradar, no hablaba para encajar, no amaba por miedo a estar sola. Había aprendido a sostenerme sola, sin renunciar a la ternura ni a la esperanza. No era invencible, pero era fuerte. Y esa fuerza no venía del éxito, sino de haberme rescatado a mí misma. Abrimos sedes en Latinoamérica y África, ayudando a miles de mujeres más, adaptando los programas a sus culturas, sus luchas, sus sueños. No llevábamos soluciones, llevábamos herramientas para que cada una construyera las suyas. Formamos redes internacionales de apoyo, mentoría, educación financiera y emocional. Verlas avanzar, crecer, liberarse, era como ver mi historia multiplicada. Y cada nueva vida transformada era una victoria colectiva. Andrés me pidió matrimonio en un acto benéfico, rodeado de mujeres que habían cambiado sus vidas gracias a la fundación. No hubo anillo caro ni fuegos artificiales, solo sus palabras claras, su mirada limpia, y una pregunta que no pedía posesión, sino camino compartido. Dije que sí sin miedo, sin dudas, con la certeza de estar eligiendo desde la libertad. El aplauso fue sincero, las lágrimas, compartidas. Fue el sí más consciente de mi vida. Por primera vez, sentí que era amada por quien realmente era, sin tener que demostrar nada, sin tener que esconder nada. Andrés no me idealizaba ni me necesitaba como trofeo, me aceptaba entera, incluso en mis inseguridades. Compartíamos silencios cómodos, risas tontas, proyectos que nos ilusionaban. Nuestra vida no era perfecta, pero era real, y eso bastaba. Aprendí que la felicidad no es ruido, es paz. A veces recordaba aquel susurro hiriente, quédate callada, pero ya no dolía, ya no tenía poder sobre mí. Era como un eco lejano que me recordaba lo lejos que había llegado, no como herida, sino como advertencia. Había aprendido a hablar, a gritar si hacía falta, pero también a elegir cuándo y con quién compartir mi voz. Lo que antes me avergonzaba, ahora me fortalecía. Y ya no temía volver a caer, porque sabía levantarme. Lo que fue humillación se convirtió en el motor de mi éxito, no por revancha, sino por la necesidad profunda de no repetir la historia. Cada vez que alguien me preguntaba cómo lo logré, les decía la verdad, me rompieron, sí, pero decidí no quedarme rota. La fuerza no vino de resistir, sino de reconstruirme con otros materiales. Ya no era de cristal, era de fuego. Y el fuego, cuando se canaliza, ilumina. Mi nombre apareció en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo, y aunque me sentí agradecida, no fue eso lo que más me enorgulleció. Lo que me llenaba era ver a mujeres anónimas transformando barrios, abriendo escuelas, protegiendo a otras. Lo importante no era estar en una lista, sino saber que mi voz ya no me pertenecía solo a mí. Era semilla, era puente, era altavoz. Y mientras pudiera, seguiría usándola. Mi fundación se convirtió en un símbolo de esperanza y superación, presente en comunidades olvidadas, donde antes solo había abandono. No éramos una marca, éramos un movimiento construido por mujeres que habían tocado fondo y aprendido a volar. Los gobiernos empezaron a escucharnos, las empresas a replicar nuestros modelos, y los jóvenes a estudiar nuestras estrategias. Lo que empezó como un refugio personal se volvió una fuerza colectiva.
Y cada paso que dábamos tenía eco en 1000 voces nuevas. Javier pasó junto a mí en un evento, muchos años después, más delgado, más lento, como si el tiempo le hubiese cobrado la deuda pendiente. Yo estaba hablando con una líder indígena sobre proyectos en la Amazonía, cuando lo vi cruzar el salón. No me buscó, no intentó saludarme, ni fingió cordialidad, bajó la mirada y siguió caminando. En sus ojos ya no había soberbia, solo un vacío resignado. Y por primera vez, sentí por él una profunda compasión. Sonreí con calma, sabiendo que había ganado sin necesidad de destruirle, que mi victoria no se medía por su caída, sino por mi renacimiento. No necesitaba venganza, porque la justicia ya había llegado de forma natural, sin escándalos, sin odio. Mi sonrisa no era de orgullo, era de paz, de haber elegido el camino más difícil y haberlo recorrido hasta el final. Mientras él desaparecía entre la multitud, yo seguía avanzando. Ligera, fuerte, en silencio, pero imparable. Aquella sala que una vez me silenció ahora se levantaba cada vez que hablaba. Y esta vez, era yo quien decidía cuándo callar. Mis palabras no temblaban, mi mirada no se desviaba, mi historia no se escondía. Ya no era la esposa de, ni la chica del pueblo, era Elena Morales, la mujer que se reconstruyó desde el desprecio hasta la dignidad. Y el aplauso no era por mí, era por todas. Adoptamos a una niña de 6 años, proveniente de un entorno difícil, con los ojos grandes y silenciosos que tanto me recordaban a mí misma. Le prometí que nadie jamás la haría sentirse pequeña, que su historia empezaba limpia, valiente, suya. Le enseñé a hablar sin miedo, a decir no sin culpa, a mirar de frente. Y cada noche, al verla dormir, comprendía que el verdadero legado no está en los premios, sino en el amor que dejamos sembrado. Mi historia fue adaptada a un libro, y después a una serie documental que recorrió festivales por todo el mundo. Mujeres de países que jamás imaginé me escribían, me abrazaban con palabras, me decían, eres mi espejo. Yo no era un personaje, era una prueba viva de que sí se puede volver a empezar. Y en cada historia contada, otra mujer se atrevía a escribir la suya. La voz que un día me negaron, ahora abría caminos. Andrés y yo envejecimos sin prisa, sin necesidad de prometer eternidades, solo el compromiso diario de ser honestos y cuidarnos. Compartimos libros, viajes, silencios cómodos, y también discusiones sin miedo a rompernos. Aprendí que el amor no es una cadena ni un contrato, es una elección que se renueva con el tiempo. Y él, cada día, me elegía con la misma ternura del primer día. No era cuento de hadas. Era mejor, era real. Antes de morir, mi madre me dijo que siempre supo que yo volaría alto, pero que su mayor orgullo era ver que nunca olvidé el suelo. Me tomó la mano con fuerza, me miró con esos ojos que jamás juzgaron, y me dio las gracias por haber vuelto a casa. No lloré en ese momento, pero su voz me acompaña en cada decisión, como un faro discreto. Ella fue mi primer ejemplo de dignidad. Y yo, su continuación. A veces vuelvo al parque donde solía sentarme en silencio, en los años en que pensaba que mi vida era una jaula de oro. Me siento en el mismo banco, ahora con una manta, un café y un cuaderno lleno de sueños cumplidos. Miro a mi alrededor y veo a otras mujeres solas, pensativas, quizá rotas. Y me acerco, no como salvadora, sino como testigo de que sí se puede salir. A veces, una sola conversación lo cambia todo. El tiempo pasó, el mundo cambió, pero yo seguí siendo Elena. No una leyenda, ni un mito, ni una figura inalcanzable. Fui carne, fue miedo, fui caída y ascenso. Y cada vez que alguien me decía que era inspiración, respondía con la verdad más sencilla, solo hice lo que muchas hacen en silencio, pero decidí no callar más. Porque el poder más grande que tenemos es reconocernos. Y yo, al fin, me reconocí.